Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Estamos aquí transmitiendo desde el bello país de Costa Rica. Vamos a estar unos días más acá y por mientras vamos a aprovechar nuestros tiempos libres para hablar acerca de todos estos asuntos y hoy vamos a hablar de la tumba que es el libro del Apocalipsis. Fíjense que el libro del Apocalipsis es el libro que tiene menor cantidad de copias del Nuevo Testamento. Por ejemplo, para cualquiera de los cuatro evangelios hay unos 1500 a 2000 manuscritos disponibles. Para el libro de Hechos hay como 550. Para las cartas paulinas hay más o menos 400, 500 manuscritos disponibles. Para las católicas hay como 500, aprox 500 a 600, pero para el libro del Apocalipsis solo hay aproximadamente 300. Entonces tenemos que fue copiado en menor número de veces, pero también está la característica que es el libro que tiene mayor número de variantes, es decir, que hay más variantes en el Apocalipsis que en el libro de Mateo. Hay más variantes en los 22 capítulos del Apocalipsis que en las cartas paulinas. Entonces presenta un reto metodológico porque hay que determinar cuál es el texto original. Hay que identificar cuál es el texto porque son profecías que tienen que ver con nosotros. O sea, no le gustaría estar seguro cuál es la marca del anticristo, si es el 666 o el 616, como tienen algunos manuscritos y defienden algunos críticos textuales. Claro, claro que son cosas importantes. Entonces vamos a ver por qué las metodologías no funcionan, cuáles son las metodologías y por qué no funcionan para el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿a qué me refiero con metodologías textuales? Em, hay, hay más de 3000 manuscritos del Nuevo Testamento, pero todos son diferentes el uno del otro en algunos puntos. Entonces, esto hace que surjan las variantes textuales. Entonces, hay un grupo de manuscritos del Nuevo Testamento, pero tienen variantes textuales. Entonces, cuando uno quiere hacer una edición del texto griego del Nuevo Testamento, uno tiene que lidiar con el problema de la variación textual. ¿Cómo determinar entonces cuál es el texto? Es decir, cuál es su metodología textual. Bien, vamos a comenzar con la época de la Reforma, en la cual Erasmo tomó los manuscritos griegos que tenía disponible en esa época, que pueden ser desde 7 hasta 20, aproximadamente media docena o una docena o un poco más. Pero no habían tantos manuscritos como se conocen hoy en día. Em, Resulta que el, el texto, el texto que Erasmo editó en que representa los evangelios, A, que representa el libro de los Hechos, Acts, C, que representa a las cartas católicas o generales, y P, que representa a las paulinas. Es decir, en todo el Nuevo Testamento, excepto el libro del Apocalipsis, contiene 700 lecturas minoritarias, es decir, que están contenidas en menor del 20% de todos los manuscritos, de 10.000 pesquisas. Entonces hay un 7% de lecturas minoritarias. Y por eso el texto recibido, como se vino a llamar este texto de la Reforma, no es un representante del texto mayoritario, del texto que existe en la mayoría de manuscritos griegos. También resulta que el texto recibido, el texto que editó Erasmo, contiene 178 lecturas sin apoyo de ningún manuscrito griego.
Es decir, para estas 178 variantes que contiene el texto recibido, que son distintas a las demás ediciones, no están apoyadas por ningún manuscrito griego, en particular en el libro del Apocalipsis. Entonces resulta que 26 de las 178 están en EACP, pero hay 152 lecturas solitarias sin apoyo en manuscritos griegos, solo en el libro del Apocalipsis. Independientemente del número exacto de manuscritos en los que se basó Erasmo, podemos ver que en su metodología no solo hay lecturas minoritarias, sino que hay lecturas sin apoyo de manuscritos griegos, en particular para el libro del Apocalipsis. Entonces, desde mi punto de vista, el texto recibido, su metodología, la metodología que aplicó Erasmo y los reformadores para establecer el texto. Aquí, esa metodología se muere en el libro del Apocalipsis. Entonces, hay materiales escasos, particularmente para el libro del Apocalipsis. Y este es el texto recibido. Ahora vamos a la crítica textual, que ellos producen un texto crítico. Ellos lo que hacen es que aplican un método llamado eclecticismo razonado, en la cual ellos escogen la variante que explique las demás. Y aunque este método se aplica, el mismo método para todo el Nuevo Testamento, es un método altamente subjetivo porque distintos eruditos pueden tomar distintas decisiones textuales y defenderlas con argumentos plausibles. Y resulta que el texto resultante es artificial. El texto resultante es un texto que no es orgánico, no existe como tal en ningún manuscrito. No existe como tal en ningún manuscrito, ni siquiera dentro de los manuscritos más antiguos, eh, porque los manuscritos más antiguos no están puestos de acuerdo entre sí. Entonces, lo que se arma es un texto que no existe como tal, que nunca existió como tal, un texto que hipotéticamente existió, pero que no es orgánico, es un texto, es decir, un texto artificial, plástico, sin sabor, un texto corto, telegramático, inestable, que cambia a través del tiempo. Entonces, es un texto, a pesar que es un texto académico, no es, no sigue una metodología objetiva, y el texto resultante no está en ningún manuscrito. Y una, una gravedad, una particularidad grave de este método del eclecticismo razonado que aplica la crítica textual al Nuevo Testamento, resulta que solo hay 39 manuscritos que ellos consideran los mejores, que son manuscritos alejandrinos de categoría 1. La crítica textual toma todos los manuscritos y lo clasifica 1, 2, 3, 4, 5. 5 siendo los bizantinos, que ellos dicen que son los de peor calidad, y 1 siendo los alejandrinos categoría 1, alejandrinos puros, que son los de mejor calidad, según su concepción. De estos solo hay 39 manuscritos alejandrinos categoría 1 para todo el Nuevo Testamento, de un pool de un total de 3.278 manuscritos griegos de texto continuo. Entonces, ellos toman en cuenta solo una porción bien pequeña de la, de la evidencia. En realidad, solo hay un manuscrito alejandrino que ellos consideran alejandrino puro, categoría 1, que contiene todo el Nuevo Testamento, que es el Códice Sinaítico. Ellos consideran que la combinación del Códice Sinaítico con el Vaticano usualmente da la lectura correcta más antigua. Pero resulta que el Vaticano no tiene 5 libros. No tiene primera, segunda de Timoteo,
tampoco tiene el libro de Tito ni Filemón, y no tiene el libro del Apocalipsis. Entonces, aquí en el Apocalipsis, eh, ellos tienen que modificar lo que hacen, que lo que hacen es basarse mucho en el Vaticano, en el Códice Vaticano, y tienen entonces que caminar sin una muleta, saltar, caminar a saltos, basándose en lo que hay, lo que ellos tienen para el libro del Apocalipsis, que es el Sinaítico, el Efraimi Rescriptus y el Códice Alejandrino, pero entre los tres no son buenos textos del libro del Apocalipsis para ellos. Entonces ellos están obligados a no tener que usar el Códice Vaticano, que es para ellos es el manuscrito más importante. Entonces, en general, yo puedo opinar que eh, en esta metodología no solo es altamente subjetiva, sino que hay escasez de material, particularmente para el Apocalipsis. Este texto crítico se llama Nestlé Aland y es el mismo texto que publica Sociedades Bíblicas Unidas. Y es el texto griego que está por detrás de la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia textual, Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y muchas otras que han sido traducidas utilizando como base este texto que les digo. Detrás de él hay una escasez de material, es un texto muy subjetivo, es una metodología muy subjetiva y produce un texto artificial que no existe en ningún manuscrito. Ahora, alguien puede decir, no, pero yo me voy por lo que diga la mayoría. Y está bien, funciona para EACP, pero no para el Apocalipsis, porque en Apocalipsis no hay mayoría ni dentro de los bizantinos. Entonces, lo que diga la mayoría de los manuscritos no se puede aplicar para el libro del Apocalipsis. Y es un problema serio porque tanto Hoyers y Farstad, que es el del texto mayoritario, como Robinson y Pierpont, ambos cambian su metodología para el libro del Apocalipsis. Hoyers y Farstad toma lo que diga la mayoría de todos los manuscritos, de los evangelios, hechos, católicas y paulinas. Pero al llegar a Apocalipsis, se da con la piedra en los dientes y aquí tiene que cambiar de metodología y no es lo que diga la mayoría, sino él cambia a un método que él llama genealógico. Entonces aquí el texto mayoritario de Hoshi Farstad no es un texto mayoritario en el libro del Apocalipsis porque no hay texto mayoritario. Robinson y Pierpont siguen una metodología similar en el sentido que ellos escogen la lectura mayoritaria, pero solo dentro de los manuscritos bizantinos. Sin embargo, al llegar al Apocalipsis, se topan con el problema de que en el Apocalipsis no hay mayoría. Dentro de los bizantinos, aún ahí no hay lecturas mayoritarias, sino que muchas veces lo que hay son lecturas, dos o tres lecturas repartidas en una o varias pluralidades. Entonces, aquí ellos utilizan un método cuasi ecléctico en el cual ellos tienen que decidir cuál es la lectura que ellos consideran que es la correcta, pero se apartan de la metodología del resto del Nuevo Testamento. Entonces, como ven, este libro de Apocalipsis tiene esa particularidad eh, eh, de que es prácticamente la tumba de todas las metodologías textuales. Ahora, la familia 35 basa su metodología en escoger el grupo de manuscritos que resulta que son la mejor línea de transmisión textual del Nuevo Testamento y ver qué es lo que dice esos manuscritos y el texto que esté contenido, ese texto es. Esto funciona en todo el Nuevo Testamento y funciona muy bien para el libro del Apocalipsis. No hay duda en cuanto a cuál es la redacción del libro del Apocalipsis para este grupo de manuscritos. Eh, Tiene abundantes materiales, hay unos 400 manuscritos para todo el Nuevo Testamento y es el método más
objetivo. Y este se llama el texto griego del Nuevo Testamento según la familia 35, publicado por el doctor Wilbur Pickering por primera vez en el 2014. Yo lo conocí en el 2015, este texto, conocí este texto en el 2015 y logré realizar la traducción del mismo al español. Y pues yo les puedo mandar la traducción con mucho gusto. Se llama La Palabra Preservada. Y si ustedes me escriben a Eduardo Flores, Eduardo Flores, UGC, U de uva, G de gato y C de casa, @yahoo.com, yo con gusto se las mando. Y entonces vamos a ver aquí en cuadro comparativo el texto de la Reforma, el de la crítica textual, el de la mayoría y el de la familia 35. El de la Reforma tiene sus problemas de que los materiales son escasos y hay problemas en Hechos y Apocalipsis. El de la crítica textual, igual los materiales son escasos, pero es altamente subjetivo y el texto resultante es artificial. El de la mayoría no funciona en Apocalipsis, en ambos casos tiene que cambiar en metodología, pero el de la familia funciona para todo el Nuevo Testamento. Y esta es la belleza de este método de la familia 35. El texto recibido y la políglota complutense son textos de la Reforma. Nelson Laland y Sociedades Bíblicas Unidas son los textos críticos que estos dos tienen justo el mismo texto. Hoyes y Farstad y Ronson y Pierpoint son mayoritarios, pero como les digo, no funciona para el Apocalipsis. Y el F35 es el texto de la familia 35. Las traducciones disponibles que representan al texto recibido son usualmente la Reina Valera. No hay para el texto mayoritario. Para la familia 35 está la palabra preservada que les hablaba y el resto están basadas en el texto crítico. Así que mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, así están las cosas. El libro del Apocalipsis no solo es la tumba de todos los intérpretes bíblicos, porque se dan unas enrolladas con el libro. Lo interpretan de una forma, de otra forma, de otra forma, de otra forma. Am, y, y cada época tiene su forma de cómo lo ha interpretado. No solo eso, sino que el texto, cómo llegar a cuál es el texto original, cómo llegar al cual texto, no funciona en el mayoritario. El texto crítico tiene escasez de materiales, particularmente para el Apocalipsis. El texto recibido tuvo escasez de material para el texto del Apocalipsis. Le quita palabras que no tienen ningún manuscrito griego. Y el único que funciona es el de la familia 35, porque resulta que es la mejor línea de transmisión textual. En el próximo video vamos a ver un arbolito y cómo ahí en el arbolito con dos podas se llega al texto correcto. Y después de ese video vamos a ver unos puntitos, una gráfica como de dispersión, en la cual explico cuál es el núcleo de la transmisión del texto del Nuevo Testamento. Así que espero que les esté gustando y estamos en contacto. Que el Señor los bendiga.